En este videoblog voy a comentar el juicio de amparo que hemos presentado un grupo de ciudadanos con base en el novedoso concepto de interés legítimo que fue introducido en la Constitución Federal en junio de 2011. Este amparo ataca la condonación que el Congreso de la Unión hizo en favor de los estados y municipios en relación con el pago del impuesto sobre la renta a su cargo. Bastante se ha manejado en los medios de comunicación el tema. Tiene sus implicaciones técnicas en función del juicio de amparo propiamente dicho, pero también en relación con la parte fiscal. Es un impuesto que no corre a cargo de los estados y municipios, sino corre a cargo de sus trabajadores burócratas. Yo creo que cualquier patrón o también empleado que participa en una relación laboral sabe que sus patrones les retienen el impuesto sobre la renta. Esto es lo que pasa con los estados y municipios. Ellos retienen el impuesto y posteriormente lo pagan al gobierno federal, que se traduce en una afirmación de esta naturaleza. Pues que ese dinero no es de los estados y municipios, era originalmente de los trabajadores, se lo retuvieron, y es finalmente, o tendría que ser finalmente, del gobierno federal, que nunca se lo pagaron. Esa es una situación muy desventajosa en la que queda tanto los trabajadores como el fisco federal. Al momento en que los estados y municipios incurren en el no pago, eso se traduce en que tienen un pasivo, tienen deudas fiscales, y del otro que el gobierno, la Secretaría de Hacienda, el SAT, tienen activos fiscales. Si lo vemos también en términos contables, a lo que corresponde un activo, se tiene un pasivo. Durante muchos años, es una explicación histórica, los gobiernos locales no han pagado ese impuesto. En otros tiempos se justificó en base a la sistemática de coordinación fiscal. ¿Para qué exigirles a los estados y municipios que pagaran ese impuesto cuando de regreso se los iba a tener que entregar la federación vía transferencias federales, participaciones y aportaciones? Era un valor entendido. Posteriormente, en un momento determinado, el gobierno federal empezó a exigir el pago. Y los municipios y los estados no tuvieron poder, no tuvieron la capacidad económica de hacerlo. Y empezaron a estar en falta. Y se fueron acumulando mes a mes cantidades muy importantes, significativas en el adeudo. Ante una crisis que ya tenía dimensiones importantes, no se sabe de qué cantidades se estaba hablando en aquel entonces, el 5 de diciembre de 2008, el entonces presidente Calderón emitió un decreto por el que se decía: te voy a condonar todos los impuestos. De 2008 para atrás, siempre y cuando te pongas al corriente con muchos beneficios en 2009, 2010 y 2011. Y este beneficio va a ser para encontrar una solución integral y definitiva. Esa fue la justificación que dio el entonces presidente. Solución integral y definitiva. Con todas las ventajas, se cancelaba la deuda, como expliqué, hasta 2008, y luego en 2009 se les daba un descuento del 60%, en 2010 del 30% y en 2011 del 10%. Eran descuentos muy importantes, sobre todo consideremos que era dinero que se les había retenido a los trabajadores, no era dinero de los estados y municipios. Pasaron unos años y en 2011 no se terminaron de poner al corriente, y en 2012 ya el problema había explotado de nueva cuenta. Fue por eso que en la Ley de Ingresos de la Federación para este año de 2013 se dice: te vuelvo a cancelar todo. De 2012 para atrás,
ahora sí todo, sin condición alguna, al 100%, pero nada más págame diciembre de 2012 bien y te doy todos los beneficios. Y además va de vuelta facilidades. Para 2013 te doy descuentos del 60% y para 2014 del 30%. Esto es una situación de suyo injusta. Equivale a un rescate financiero. Si les cancelan los pasivos, se mejora la situación contable de sus finanzas públicas y por el otro lado se tiene la cancelación de activos. En lo que hace a los estados y municipios, el rescate financiero es porque se les aligera la carga total de los pasivos. Del lado del fisco federal, resulta ser que tiene menos activos y hay un desbalance en términos contables en las finanzas públicas. Contables, pero ciertamente hay un desbalance. Si nosotros quitamos de nuestros activos la cantidad, un derecho que tengamos de cobro por X 100 pesos, sin lugar a dudas, en forma patrimonial, tengo un saldo negativo. A eso me estoy refiriendo. Se podrán dar muchas explicaciones de por qué no, pero en eso se traduce. ¿Qué sucede con esta condenación? ¿Qué sucede con esta especie de rescate financiero a los estados y municipios? Por una parte, se resulta que no se da explicación alguna de la medida por el Congreso. Se tomó una decisión unilateral, sin fundamentación, sin dar razones de por qué se les volvía a conceder ese beneficio, una especie de privilegio. Sobre todo que recordemos que en 2008 se dijo que era la solución integral y definitiva en aquel momento. Ahora otra solución integral y definitiva. Ni siquiera se dice que es integral y definitiva. Debemos pensar que con este nuevo rescate se está auspiciando, se está fomentando la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas locales, sino de qué otra forma se entiende y se justifica que se estén repitiendo estas medidas. También el Congreso de la Unión omite algo a lo que lo obliga la ley. Tuvo que haber realizado una evaluación, un análisis del impacto que esto ocasionaba en las finanzas públicas del país. Así lo manda la ley. Es obvio que no se realizó. Tan obvio es que hoy por hoy no se sabe a cuánto asciende ese rescate, cuánto significaron los montos de lo perdonado. 100, 200, 300 mil millones de pesos. Podemos manejar las cantidades de manera muy libre a como queramos. Si no se dieron, las desconocemos. Pero además se siguen sin dar, lo cual habla de que no hay transparencia en ese punto. Lo que está involucrado es la hacienda pública, que es fondeada con nuestro patrimonio. De ahí que la idea que se está presentando en este amparo es una idea de irresponsabilidad en las finanzas públicas federales al conceder una condonación sobre unos conceptos y unos dineros que no son propios de los diputados y senadores. Correspondieron inicialmente a los trabajadores. Si se hubiese querido conceder una medida de este tipo, lo técnico hubiera sido que se estableciera una exención en favor de los trabajadores burócratas locales, con un problema constitucional gigante. ¿Por qué tratar de manera diferente, privilegiada, a los trabajadores burócratas de los demás trabajadores, los trabajadores de la iniciativa privada? De hecho, en el pasado ya hubo una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo resolvió. Por eso no se puede dar marcha atrás, no se puede establecer una medida de ese tipo, dar la exención a los trabajadores. Pero ahora con la condonación, estados y municipios, el equivalente es esa exención. Pero peor, no se hace a través de los trabajadores, sino fomentando la irresponsabilidad de las finanzas públicas estatales y municipales. A lo que se suma, por supuesto, la gran temática que aborda los demás pasivos que tienen. Pensiones,
y deuda bancaria, entre otros conceptos. Por eso es la lucha que un grupo de ciudadanos estamos emprendiendo. Nos estamos apoyando, como ya lo he señalado, en el concepto novedoso constitucional del interés legítimo.